Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechubiza. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechubiza, bienvenidos una vez más a Los bardos de la historia. En el capítulo número 10. Llegamos a 10 capítulos de Los bardos de la historia. Así es. Y qué bonito. La neta es un podcast que nos divierte mucho hacer y que nos divierte mucho escuchar. Lo hemos escuchado ya que sale varias veces. El podcast de Lechubizas que más de Lechubizas. Sí, exactamente. De los Lechubizos que más veces ha salido seguido, o sea, que más semanas continuas. Sí, que se ha mantenido ahí constante y que básicamente para quienes sean nuevos o quienes nos mandan a la verga cada vez que lo explicamos, se trata de que uno de nosotros cuenta un acontecimiento histórico o la vida de alguien pues lo suficientemente interesante como para que podamos echar guasa un ratito sobre eso. Solo la persona que escribió la historia sabe de qué vamos a hablar, la otra persona no tiene idea y empezamos el capítulo como en cada edición conmigo diciéndote una pista inútil al respecto. A veces yo digo la pista, güey. A veces tú dices la pista, quien cuenta la historia dice la pista. Muy bien, Sergio. Punto curioso, me gusta mucho que cuando grabamos, primero grabamos el mío y después el tuyo, porque cuando grabas el tuyo, güey, yo ya estoy fuera de mis cabales, güey. Ya, o sea, yo ya estoy fundido, güey. Ya entraste en calor. Sí, ya estoy bien pedo. Muy bien, Sergio. La pista de este episodio es que tiene que ver con hombres viajando en barcos. Hombres viajando en barcos. Así es. Ok. ¿Nada más? Sí. Ok, yo digo que vas a hablar de el primer viaje de Américo Vespucio. Okay. No, ni siquiera me esforcé, güey, vale verga. No tengo idea. Si ese fue tu guess, ajá, es probablemente el más lejano que hemos tenido en la historia de los bardos de la historia. Te cuento. El Epískiros fue un juego de pelota en la antigua Grecia. Básicamente consistía en que había una pelota de cuero que se le llamaba folis, pintada con colores brillantes. Había dos equipos de entre 12 y 14 jugadores, dependiendo qué tanto había avanzado la plaga en el pueblo en ese momento. Y según las reglas de que se ha recopilado por historiadores, se permitía el uso de las manos y en general podías golpearlo con básicamente cualquier parte de tu cuerpo. Todo menos el glande. Solo no puedes usar el glande, exactamente. Y era un juego muy violento, al menos en las recapitulaciones históricas que se tienen del mismo, porque casi todas son de Esparta, donde en general no es que el juego era violento, sino... que jugaban como hondureños. La gente era violenta, sí. Jugaban como hondureños. Como en la CONCACAF, ¿no? Ajá. Los equipos intentaban lanzar el balón por encima de la cabeza de los jugadores del otro equipo. Había una línea blanca entre los equipos llamada escuros y otra línea blanca detrás de cada equipo. Estos se iban pasando el balón hasta que un miembro del equipo llegaba a la línea marcada. Esto, históricamente, se ha conocido como el primer antecedente de dos deportes. El fútbol y el fútbol americano. Y el footbase. Y el footbase. Y el fútbol total. Y el yoga bonito. Y el yoga bonito. Y el fútbol fantasía. Y el fuchibol. Y el fuchibol. El fuchibol. El pinche sequito. El pinche sequito. Este que sería el primer antecedente del fútbol es lo que desataría después la historia del deporte más popular, al menos de los últimos 120 años. Este deporte ya como lo conocemos empezó su historia en el Reino Unido, en general en todo Gran Bretaña, en lo que es Inglaterra, Escocia, Irlanda, y era un juego en el cual básicamente participaban únicamente los nobles. Solamente ellos lo jugaban. Pues como todos los putos deportes, ¿no? Exactamente, hasta que empezaron a dar más participación, se volvió más popular. Hasta que se dieron cuenta que los obreros jugaban mejor. Jugaban mejor que ellos. Se empezó a hacer más popular, etcétera, a tal punto en el cual se empezó a esparcir hacia otros lugares de Europa y eventualmente los trabajadores y dueños de las fábricas europeas en América trajeron el deporte. Dato curioso, por eso uno de los primeros clubes de fútbol en Latinoamérica es el Pachuca. Eso sí. Porque los trabajadores ingleses traían el fútbol, sobre todo a la zona de Real del Monte, donde los obreros les enseñaron a jugar, y por eso Pachuca es el club más antiguo de México. Pero todavía a principios... Y el más pendejo. Uy, no sé. No es cierto, no. Uy, no. Solo quería tirarle mierda a Pachuca, me cambian. A principios del siglo XX, el deporte, si bien era muy popular, todavía carecía de muchísima formalidad. No había como tal... Empezaban las primeras ligas que trataban de agrupar un poco como a los que jugaban en ciertas zonas de los países, etcétera.
Pero es con la formación de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que empiezan a tratar de ponerle un orden a todo. Sobre todo al hecho de que no sabemos quién está jugando, en dónde están jugando y quién ha ganado más. Ujú. Y nos interesa saberlo. ¿Por? Porque hay mucho dinero involucrado. Ok. Como todo en la historia, Sí. dinero. Mira, hay una justificación histórica en la página de la FIFA que es como tratar de unificar los esfuerzos. No, a ver, esto mueve dinero, lo movía en sus inicios, lo mueve mucho más ahora, pero movía dinero. Y la FIFA empezó a tener estas iniciativas para agrupar a las asociaciones de fútbol de diferentes países. Una de las más antiguas, por ejemplo, la de Inglaterra. Hoy por hoy, por ejemplo, el torneo más antiguo del mundo es la Copa de Inglaterra, que se juega hace casi 200 años. Y que la jugaban al principio los Lords y que ahora la juegan los migrantes argelinos. Ajá, sí, los argelinos, Inglaterra no tiene tantos migrantes porque... Bueno, Inglaterra tiene un montón de migrantes. Pero, no, por ejemplo, no es como el caso de Francia, ¿no? Que todas sus selecciones son migrantes. El caso de la Copa inglesa es más bien como que las juegan todos esos países donde Inglaterra tuvo colonias. Ajá, básicamente. Donde odian a la reina, ahí van a jugar. Que son un chingo. Sí, mira, yo quiero que, si me estás escuchando, abras tu cartera y si en un billete que tú traigas sale la reina, pues... Puedes jugar la Copa de Inglaterra. Puedes jugar la Copa de Inglaterra, tal vez. El punto es que los esfuerzos empezaban a agrupar ciertas copas y ciertos torneos, sobre todo a nivel europeo, que era donde más se movía. ¿Por qué? Porque ahí estaba la sede de la FIFA. Primeras iniciativas como las Copas de las Naciones en Suiza, donde invitaban a clubes importantes de la época, que ya en ese entonces existía el Liverpool, existía el Madrid, existía el Barcelona, existía el Múnich, pero eran apenas granjeros con corbatas. Todavía no eran lo que eran ahora. Como el Paris Saint-Germain. Como el Paris Saint-Germain, que son granjeros con corbatas. Con corbatas muy caras. Muy, muy caras. Pero siguen siendo granjeros. Hasta que justamente en 1924 sucede que gana en los Olímpicos por primera vez desde que se instruyó a los Juegos Olímpicos el fútbol Uruguay. Que esto no tenía mucho, de hecho fue apenas en 1904, para darte un poco de contexto antes de este tema de los Juegos Olímpicos, la FIFA medio empezaba a tratar el tema de un torneo mundial, pero nunca se pusieron de acuerdo. Ahora bien, le empezaron a pedir el apoyo al Comité Olímpico Internacional en el 1906, quien acepta meter al deporte, pero después de muchísimas votaciones. Lo venían exigiendo desde muchísimas ediciones anteriores, pero se consideraba todavía que los Juegos Olímpicos deberían ser únicamente aquellos que más se asemejaran a los Juegos Olímpicos antiguos. Atletismo, carreras de drones, Puta madre, me tardé mucho en captar la pendejada, güey. Dije, no, pues tiene mucha razón, güey. Carreras. Y luego dije, espera. El punto es que decían, somos griegos, bro. Pero al final terminaron por acceder. ¿Y quién lo diría? ¿Por ¿En qué? unos años va a estar League of Legends? ¿Sí? Y terminaron a acceder, ¿por qué? Por dinero. Mueve mucha gente y iba a haber mucha más gente en los estadios de los Juegos Olímpicos y en las ciudades como tal de las Olimpiadas si hubiera fútbol. Yo creo que la fecha sigue moviendo más el mundial que las Olimpiadas, ¿no? Yo creo que sí, o sea, el mundial y en general el mundo fútbol es una de las industrias que más mueve dinero a nivel mundial. Y no nada más dinero, sino ojo público, obviamente a las aficiones. Prostitutas. Obviamente prostitución. Y que ha tenido un montón de impacto político también. Como las prostitutas. En 1906, el Comité Olímpico acepta meter al fútbol en los Juegos Olímpicos. Y esto es lo más cercano que se tenía hasta este momento de un torneo mundial de fútbol. En 1914, la FIFA reconoce oficialmente a este torneo de los Juegos Olímpicos como su propio campeonato mundial de fútbol. Lo cual, dato curioso, significa que si eso siguiera pasando, México tendría un mundial. Sí. Pero no. Pero ya no, porque ya es ¿qué, no? ¿Sub 20? Sí, tenían este rollo. No, de hecho, desde entonces, ¿eh? ¿Ah, sí? Tenían la regla y todavía la tienen en los Olímpicos. Obviamente ya no para el fútbol, pero para otros deportes sí, en el que no pueden competir profesionales. Por ejemplo, en los Olímpicos, en el box, no pueden competir boxeadores profesionales. Todos deben ser amateurs. Y muchos de ellos ya después de competir en Juegos Olímpicos se vuelven profesionales. Pero en ese momento en el fútbol tú no podías competir en general en ningún deporte si antes de eso ya te pagaban por ello. Qué mamada. Es una mamadota. Es una mamada, güey, porque también luego, ¿cómo quieres que los cabrones se paguen sus pinches viajes y las federaciones les dan de que peñiques, güey? ¿Y cómo ibas a tener al más alto, el más rápido y más fuerte cuando además tiene que vivir y trabajando en una mina?
Ajá, o sea, para sí, güey, sobrevivir. o sea, cabrón. literal aquí en México les pagan con peñiques, güey. Peñiques. Nosotros no tenemos peñiques, güey. ¿Por qué nos pagas con peñiques? Ajá, Si sí. vivimos en México. ¿De dónde tienen tantos peñiques el CODE, güey? La CONADE, ¿tienen un pinche cuarto con peñiques o qué pedo? El punto es que esto sucedió desde la edición de 1906 hasta el 1928. Hasta esa fecha, la organización de ese certamen estuvo a cargo de asociaciones nacionales. Ajá. Es decir, sí va a estar en los Olímpicos, pero ustedes háganse cargo de todo el pedo. Nosotros nomás vamos a poner... A poner. Pues, ¿qué ponían, güey? Todo lo que... Nosotros les dábamos el foro de que están en los Olímpicos. Güey, el Comité Olímpico, ¿qué hace, güey? Nomás es como, ustedes, organicen, denme dinero. Hasta que para la justa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932 sale el comunicado de qué deportes estarán incluidos y resulta que no va a estar el fútbol. Pero esto no se le avisó a la FIFA ni a las asociaciones, que lo tomaron por sorpresa y dijeron, nos acaban de chingar. Ujú. Eso fue lo que dijo la FIFA. Sacre blue. Sacre blue. We've just been fucked. Sí. Y dijeron, a ver, hay mucho varo que se nos va a ir de aquí, entonces tenemos que ver cómo chingados la vamos a hacer. Y fue entonces cuando, de la iniciativa de Jules Rimet, presidente en ese entonces de la FIFA, y de hecho el presidente más longevo de la historia de la organización, decide proponer en una de las asambleas que tendrían que hicieran el primer campeonato mundial. Hoy, como ya lo podrás saber, te voy a hablar de la historia del primer mundial de fútbol, De atletismo. de atletismo, de fútbol, de De atletismo. fútbol, de fútbol sala. De fútbol, sala, de fútbol, tenis. De fútbol tenis. De Ante- fútbol base. Antes hubo mundial de fútbol tenis que de fútbol. Antes hubo mundial de cuadrito. De cuadrito. De torito, güey. ¿Te acuerdas del cuadrito? Que había uno en nuestra secundaria que yo nunca supe qué verga con eso. Llegué aquí a Guadalajara y me dijeron, güey, que jugar al cuadrito. Y yo, Es que tenía, era que votaba y, ay, no sé. Era como, se me hace bien cagado como esta idea que tiene, inclusive los profesionales, ves que salen a entrenar y mientras los alemanes están acá de que haciendo ejercicios de resistencia y agarrándose a golpes entre ellos en el calentamiento, los mexicanos están jugando torito, güey. Así eso es todo su calentamiento. Es como, güey, son profesionales, ¿por qué les pones a jugar torito antes del pinche semifinal? Contra Alemania, güey. Y ya sí. Y ganó. Ganó México, pues, pero... todavía no sabemos cómo explicar eso y no Ajá. lo voy a explicar en este podcast. El punto es que en la asamblea de la FIFA en Ámsterdam, el 26 de mayo de 1928, mientras todos estaban probablemente muy drogados, Ajá, llenos de hongos. se votó la creación de un torneo especializado independiente de los Juegos Olímpicos, abierto a todos los miembros de la FIFA. ¿Qué podrían pagar? Y al principio nadie aceptó, Ajá. hasta que Jules Rimet dijo, y se van a permitir profesionales. Ah, pues sí, no mames. Y ahí ya todo el mundo dijo, jalo machín. Nah, pues es que estaría la chingada, güey, o sea... La propuesta terminó por salir adelante con 25 votos a favor y 5 votos en contra, por lo que ahora tocaba elegir la sede. ¿Quién chingados votó en contra del mundial, güey? Hijos de su perra madre. Pues, México, ¿no? no. No. Nosotros votamos que no, porque no lo vamos a ganar. Gracias. Ustedes que de aquí, ustedes ni siquiera son de la asociación. Me invitó Francia. Porque México siento que es ese cabrón que se mete así a todo, a los foros mundiales. A la OCDE. A la OCDE, güey, de que me invitó un compa. De que se hace compa de así, de que no, pues Canadá, güey, le caímos bien, güey. Bueno, ahora que tenemos que elegir una sede. Y obviamente los primeros que se pusieron guapos para decir que fuera en su país fueron los países europeos. Ujú. Presentaron su candidatura Italia, Hungría, Países Bajos, España y Suecia. Y competían contra otra candidatura, la de Uruguay. Dale, Uruguay. Obviamente en los primeros cotejos de votaciones iban ganando sobre todo las candidaturas de Italia y de Hungría, pero había un pequeño detalle por el cual Jules Rimet estaba muy a favor de que se celebrara en Uruguay. A Europa medio se lo seguía llevando la verga por la Primera Guerra Mundial. Ah, buen punto. ¿En qué años? Esto fue en 1930, pero estamos hablando de que apenas estaban en recuperación. Sí, güey. cierto. Es que dijiste por la primera... No escuché Primera Guerra Mundial y dije... espera. Jules Rimet sabía cosas. Ajá. Jules me dijo, no, aguanta, güey. Va a haber pedos. Va a haber pedo, güey. Va a yo haber sé. pedo, güey. No, ni vayas, güey. No, güey, no, la neta me quedo en casa, güey. Va a haber pedo. Entonces, Jules Rimet está en el que estaba a favor de Uruguay porque decía, aquí no nos está llevando tan de la verga. Hay luz. Ya pavimentaron. Ya hacen unos asados. Que te cagas. Güey, ¿nunca llegaste a ver en el canal de Utilísima el uruguayo que hacía asados? No, güey. Verga, güey. No, pero una vez sí fui a... A un asado.
Había un restaurante aquí en Guadalajara que ya lo quitaron hace muchos años, que era El Uruguayo, que era literal un asado, güey, y salía el dueño, un uruguayo, a saludarte y todo el pedo. No mames, yo creo que top 3 mejores carnes que he probado en mi vida. Después de las no, pero neta, un nivel de sabor tan cabrón, güey, porque además era como este pedo muy casero, de que ahí estaba el güey, limpiándose el sudor y con la mano que se limpió el sudor acariciándose la chistorra. Así como el güey que espolvorea la sal, el güey era como... no, qué cosa. El punto es que Jules Rimet, además de por el asado, estaba por muchas otras cosas a favor de que fuera en Uruguay. Entonces, ya cuando los países europeos vieron que este verga se la va a dar a Uruguay, decidieron... ¿Este vergas Hitler? Jules Rimet. Decidieron todos cancelar su candidatura y entre todos apoyar a la candidatura de Italia. Hijos de puta, güey. Así es. Es como, o es en Italia... O nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. O armamos una Segunda Guerra Mundial. O es en Italia o instauramos el fascismo. Yo no creo que haga nada Mussolini. Ajá. O mundial o fascismo. Ustedes deciden. El mundo eligió mal. Pero qué gran mundial el de Uruguay. Pero los golitos, lo que es la bocha, ¿no? Como le dice, ubicas la historia de que los hijos de Messi, cuando el vato se va de su casa, le dicen, papá, otra vez al gol. No mames, qué bonito, güey. Creo que Mateo le dice... A pesar de que Mateo tiene cara de que va a ser un asesino en serie, güey. Cuando estaba chiquito, papá, otra vez al gol. Y dice Leonel, sí, otra vez. Bien triste, ¿no? Sí, otra vez. Y regresaba después de cagarse en algún equipo de Irlanda. De meterle 7 goles a Leibar, güey. ¿Ya volviste el gol, pa? Me cagué en el pecho de un gallego. Bueno, vamos a jugar FIFA. Bueno, vamos a jugar. Somos millonarios, la puta madre. Le debo mucho al fisco. No digas nada. Lo van a ver a su abuelo en un buen rato. No pregunto por qué. ¿Es de que Mateo haya sido el que reveló todo? No mames, sí te lo creo. Ese güey sí tiene pinta de que es un pinche sociópata, güey. Mi papá cuando fue el gol no pagó impuestos. Así en la fila de Hacienda. De que todos... ¡Es el niño de Messi! ¡Es el niño de Messi! ¡Atrápenlo! En fin. El punto es que todo indicaba a que iba a haber una pelea entre Uruguay e Italia por este pedo, hasta que hubo un discurso en una asamblea de la FIFA por parte de Adrián Bécar Varela, delegado argentino ante la FIFA, que básicamente habló justamente de: yo no estaría a favor de Uruguay a menos que fuera en el escenario en el que vamos a ganarle a un europeo. Básicamente ese fue el discurso, güey. Entonces, de esta manera, jaló de este lado a los votos de países americanos. Lo que significaba el voto de México, de Brasil. No es mamada, México sí estaba en la primera comisión de la FIFA. Sí. Bueno, del mundial. Y un voto muy importante, el de Estados Unidos, que iba a poner mucho varo para que esto sucediera. Qué cagado, y a pesar de que no valen verga por el fútbol. Pues sí. El punto es que después de este discurso que promovía la candidatura de Uruguay por parte de un argentino, caso único en la puta vida, Uruguay fue elegido por unanimidad como sede del torneo. Chúpate esa Mussolini. Y lo confirmaron en el Congreso de la FIFA de Barcelona en 1929. Chúpate esa Mussolini. Fue entonces cuando se decidió encargarle al escultor francés Abel Lafleur que diseñara el premio para el primer campeón, el trofeo Diosa de la Victoria, que años más tarde sería conocido como la Copa Jules Rimet. Que ojo, está bien feo, güey. Sí. A mí nunca se me hizo un diseño bonito. Me gusta más el diseño de ahorita, güey, la neta. Miren, este es algo para los que están en YouTube. Y mientras tanto se los voy a narrar. Haz de cuenta que agarran un muñequito como si fuera un Oscar. Y le ponen Power Ranger. Y le ponen atrás un vasito. Esa es la Jules Rimet. Sí, la verdad la Jules Rimet nunca se me hizo muy bonita, pero bueno, es icónica. Ya iba a dejar aquí el Power Ranger y voy a dejar atrás el vaso. Es un trofeo muy feo, pero pues sí tiene todo el contexto histórico de lo que significó, ¿no? O sea, el primer trofeo que se premiaría en el primer campeonato mundial, ¿no? De fútbol. De fútbol. Tras la adjudicación del torneo a Uruguay, el comité organizador, por primera y única vez en la historia del mundial, no realizaron fases eliminatorias. El primer mundial fue por invitación directa a 16 equipos que Jules Rimet consideró que eran los equipos que mejor representarían el fútbol internacional. Potencias de la época como Francia, Bélgica, Hungría, el mismo Uruguay, que acababa de ser 2 veces campeón de los Juegos Olímpicos, habían sido invitados. Pero en general,
el cupo estaba abierto para cualquier miembro de la FIFA, si estos primeros 16 no aceptaban. Su fecha límite para responder era el 28 de febrero de 1930, unos meses antes. Pero, primero que nada, hubo países que luego contestaron que sí, que jalan, y contestaron luego la invitación. Esos eran Perú. Un mundial con Perú. Paraguay. Chile. Dale, Chile, pa. Bolivia. Digo, Chile, po. Bolivia fue el primer mundial de fútbol. No tengo nada que decir de Bolivia, güey. Brasil. Y dale, pa. Argentina. Y dale, pa. Estados Unidos. Y México. ¡Dale! Somos malísimos, pero ahí estamos desde el principio. Nada es lo mismo sin fútbol. Fútbol. Nos está llevando la verga ahorita en el país, pero nada es lo mismo sin fútbol. O sea, nos está llevando la verga ahorita. Se acaban de matar como 14 presidentes entre sí, pero nada es lo mismo sin fútbol. Fútbol. Victoriano Huerta eligió 13 hacendados para ir al mundial, pero nada es lo mismo sin fútbol. Ay, güey, qué bonito, güey. Es lo que te digo, güey. Es lo único que me encanta de México. Encontramos la manera de colarnos a todo, güey. A todo. Somos el cabrón que nunca lo invitaron a una sola fiesta de 15 años, pero ahí estuvo en todas las fotos agarrándole la nalga a la quinceañera, güey. Y hasta la fecha. No, hasta la fecha seguimos haciendo. No, No, yo nunca dije que fuera yo. No, gente. Hasta la fecha es el mundial que ha tenido más participación de países americanos. Pues es que también ya está delimitado. Sí, pero, o sea, en ese entonces por las invitaciones también, obviamente no va a volver a suceder, pero es como un dato histórico. Pendejo. Bueno, ya, güey, perdón. Pensé que te iba a gustar, güey. Yo lo hago todo para ti. Y te vale verga. Esas cartas las recibieron en las primeras 2 semanas desde que se lanzó la invitación. Y a partir de ahí hubo un silencio rotundo por parte de las cartas europeas. Ah, qué culos, güey. Nadie contestó a la verga. Ah, pues no vengan, pinches marros. Obviamente se entendía que muchos de ellos, como el caso de España o Italia, seguían enojados por el hecho de que no les habían dado a ellos el mundial. Pero hay muchos otros países que, a pesar de que sí querían participar, tenían un pequeño inconveniente. Para ir al mundial tenían que tomar un barco. ¿No había aviones o qué? No, güey. 1930. ¿No había aviones? Para hacer un viaje de ese nivel, con la cantidad de personas que iban a viajar, güey, no había posibilidades. Y las que había eran demasiado caras como para que una asociación de fútbol lo sustentara para su equipo, güey. ¿Quién lo diría? Entonces tenían que irse en barco. Y muchos de ellos por eso mismo no jalaban, güey. Y por eso empezaron a rechazar todas estas naciones europeas. Entre eso y el hecho de que, ok, pon tú que sí queramos, güey. Tampoco es como que los países europeos tengamos mucho dinero ahorita. O sea, acabamos de valer verga. Y no le digas a nadie, pero en unos años vamos a valer verga otra vez. ¿Quién dijo eso? ¿Qué? No, me llegó un rumor ahí. Ajá, no fue el alemán. El punto es que ante esta iniciativa, la Asociación de Fútbol de Uruguay dijo, nosotros les pagamos el viaje. Güey, ¿por qué tiene tanto dinero Uruguay? El asado. Fíjate que eso no investigué, pero fue sospechoso, ¿eh? Güey. ¿Por qué tenían tanto dinero Uruguay? Pregunta sería, ¿en ese tiempo Uruguay estaba sumido en una dictadura? ¿O todavía no? Todavía no. ¿Uruguay sí tuvo dictadura? Sí. Todos tuvimos dictadura, Todos, ¿verdad? sí, no, de Canadá para abajo. Todos tuvieron. No. ¿De Tijuana para abajo? Ajá, ¿de Tijuana para abajo? Todos tuvieron una Ajá, dictadura. ¿de Texas para abajo? Sí. Si no tuviste una dictadura, no tuviste infancia. Es que más bien como que en ese entonces no nos estaba yendo tan mal en América, ¿no? No, y además México estaba en el desarrollo estabilizador, iba para allá. En Brasil tenían monos. No, por ejemplo, países como Chile, países como Argentina, sí estaban en un periodo en el que había un montón de desarrollo, un montón de riqueza que después terminaría por valer verga y porque somos Sudamérica. Entraríamos a una pinche dictadura. Digo, porque somos Latinoamérica. Y luego dictadura, comunismo, dictadura, comunismo, dictadura, comunismo. Es una relación tóxica donde solo se joden al pueblo. E interminable. Ustedes decidan en cuál estamos en este momento. Yo sí sé en cuál. El punto es que dijo Uruguay, vengan, yo pago, a la verga. No. Que básicamente lo entendían los países europeos como un reto de, les vamos a ganar, o sea, no se escondan en eso, vengan, les ganamos limpiamente. Ante este pedo, muchísimos países europeos siguieron rechazando la invitación y decidieron, en lugar de ir al Mundial de Uruguay, asistir a la Copa de Naciones en Suiza. Un antecedente de lo que iba a ser tanto la Eurocopa como la Champions. En ese entonces era entre países. El Real Madrid
contra Hungría. Cada país mandaba a un club que los representara. Ya. La Asociación Uruguaya de Fútbol envió una carta de invitación a la Asociación de Fútbol de Inglaterra. Era un país que tenían mucho interés en que participara, Sí, claro, porque decían, pues eran los es el padres del primer fútbol. mundial, no podemos hacer un primer evento de este nivel sin Inglaterra, Sí, sin, claro. sin los padres del deporte. Pero el comité de la Asociación de Fútbol de Inglaterra rechazó la propuesta el 18 de noviembre de 1929. Así te lo pongo. Al primer país europeo que dijo, si jalo, va a ser el primer país europeo que voy a visitar cuando vaya para allá. Oye, te va a ir bastante bien, ¿eh? Sí, está bien. Mira. A menos de que sea, no sé, el Imperio Austrohúngaro, güey, porque pues ya chingue a mi dejémoslo madre. así, dejémoslo así. Ok. 2 meses antes del comienzo del torneo, 2 meses antes, no había ningún equipo europeo confirmado. Fue hasta que llegó la confirmación de Yugoslavia. ¡Dale! Lamentablemente ya no puedes ir a Yugoslavia porque ya no existe, Ajá. pero la siguiente fue la de Francia. Pero puedo ir a los lugares donde está Yugoslavia. Ah, sí, eso sí. ¿Dónde está? No sé, güey. Pero puedes ir a Francia. Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania serían los países que terminarían por asistir a la cita en Montevideo. Dale. Y Francia realmente solo fue porque había una presión importante por parte de Jules Rimet, Claro. que era el presidente de la FIFA, pero además era el francés. Ujú. Era como, no me voy a hacer un mundial si es mi equipo. Sí, claro. ¿A quién voy a apoyar? Ujú. ¿A México? A México esos pendejos nunca van a pasar del cuarto partido y es que son 4 en este pinche mundial. Y de ley juegan 4. El punto es que sí fue Francia, pero decidieron no mandar a ni una pinche figura. Ay, qué chillones, güey. Mandaron a Pinches. puro morrito, ni siquiera fue el entrenador de la selección francesa del momento. O sea, mandaron así como, güey, son franceses. Y ya viven en Uruguay. Ay, güey, pinches estúpidos, güey. Ante este pedo de ver que no había tantos Los europeos, se empezó a preocupar Jules Rimet y empezó a mandar cartas ya no a los presidentes de las asociaciones ni a los delegados de la A FIFA. clubes, Tampoco a los clubes. a los presidentes. Tampoco. Jules Rimet le mandó una carta personal al rey Carlos II de Rumania Ok. para que mandara un equipo. El monarca se convenció con la carta, entendiendo que sería una oportunidad para la cooperación y la amistad internacional, y formó él mismo al equipo que representaría a Rumania, eligiéndolos al azar de entre trabajadores de una empresa petrolera. Qué bonito, güey. La neta está muy bonita esta historia. O sea, vale verga, pero está bonita, güey. Los belgas, Los muy belgas. por su parte, participaron porque su delegado ante la FIFA, Rudolf Sidragers, Ujú. no supo cómo decir que no. Entonces, por presión... Todo el mundo sabe que los belgas son muy amigables. Entonces, por presión, simplemente fueron. Está verga. Los rumanos embarcaron en Génova en el barco SS Conteverde. Los En la franceses Pinta. lo hicieron en Villefranche-sur-Mel. Y los belgas desde Barcelona. Solo hicieron, no tengo el barco de los belgas, pero salieron desde Barcelona. El Conteverde, que es el barco que llevaba a los rumanos, también llevó a Rimet, el trofeo, y a los 3 árbitros Solo hubieron 3 árbitros europeos. europeos. Porque dijeron, a ver, si no van a ir esos equipos no va a llevar a nadie de ustedes. Los 3 árbitros europeos designados, Jean Langenus, Henry Christophe y Thomas Valwey, que serían a la posteridad encargados de la final Ujú. del primer mundial. Porque eran los neutrales Pues sí. entre quienes terminaron por llegar a la final. Los yugoslavos viajaron en el buque de vapor, uno que ellos mismos arrastraron con sus manos. No, se iban nadando, güey. Se amarraron las cadenas y todos se fueron nadando, güey. En el buque de vapor Florida desde Marsella. Durante los viajes en barco realmente no pasó nada importante, salvo algunas quejas de jugadores porque no pudieron entrenar en el barco ya que se movía demasiado como para tener un partido de fútbol. Pues sí, está cabrón. Y pues yo pensé, pues sí, pendejos, que querían. Y que los gimnasios de los barcos eran muy poco espaciosos, así que básicamente fueron días de viaje en los que solo platicaban. ¿Cuánto tiempo antes llegaron a Uruguay, antes del inicio? Allá voy. Porque qué cabrón, güey. Pues también entiendes por qué güey todos desnutridos y sin entrenar. Los brasileños también tomaron un viaje en barco, obviamente mucho más corto, para llegar a Uruguay. Salieron del 29 de junio, llegaron el 4 Pero de... también salieron de Génova, güey. Los brasileños salieron desde Yugoslavia. Porque Había estaban sido un de año medio vacaciones. raro para los brasileños. Güey, te imaginas, Brasil, y agarra tu cosa, no vamos al mundial. ¿En dónde es el mundial? En Uruguay. No me jodas, Tenía que ser en Fabiño. Italia. Maldita sea Poncio. ¿Saben qué? Vamos a ganar 5. Solo por eso
Vamos a ganar 5. ¿Alegría? ¿Qué? ¿O sentía ya alegría? Uruguay empezó desde meses antes un pedo de cooperación internacional como nunca se ha visto de nuevo en la historia de Uruguay con los países cercanos a ellos, para que ellos recibieran a los barcos, recibieran a los turistas, recibieran a los equipos, y jaló, güey, principalmente por Argentina, que como también nunca en la puta vida apoyaron un chingo a Uruguay para la realización de este mundial a nivel gubernamental. El resto de árbitros fueron los uruguayos Ricardo Ballarino, Aníbal Tejeda, Francisco Matucci y Domingo Lombardi. Complementaron un argentino, José Macías, un brasileño, Gilberto de Almeida Reyo. Gilberto. No, eso lo dije con Forrest Gump, güey. El boliviano Ulises Saucedo y el chileno Alberto Granken. Poefome. Poefome. Po. Ahora bien, con el rechazo de los países europeos a tan poco tiempo de participar, Uruguay se dio cuenta, y Jules Rimet se dio cuenta, de que... Tenían que llenar el puto vacío con algo. De que no servía la manera en la que habían planeado su mundial. Ajá. Lo habían planeado originalmente para 16 participantes, y la idea original era puros partidos de eliminación directa. Ah, la verga. Así de a octavos, cuartos, semis, final. Nah, hasta de la chingada, güey. O sea, haces a un cabrón, se aviente el pinche desembarco para... un partido, güey. Un partido, no y mames. para conocer Uruguay. Sí, no mames. El pedo es que eso funcionaba con 16, pero no funcionaba con 13 equipos, que fueron los que llegaron. ¿Cómo organizarías? Los que llegaron, esperaban más, pero perdimos al Imperio Austrohúngaro. ¿Cómo organizarías un torneo de 13 equipos? Pues por puntos, como una liga. Son un número impar. Por eso, pues por puntos, como una liga. Básicamente lo que hicieron fue... Jules Rimet dijo, háganse un lado y déjenme chambear. Agarró un papel y lápiz y se puso a investigar y a tener varias ideas de cómo ser el torneo y terminó por decidirse. ¿Investigar? ¿Con quién investigaba? De que no, déjale, pregunto al presidente de la FIFA. ¡Ah, cabrón! ¡Soy yo! Déjale, invento al que inventó el mundial. ¡Ah, cabrón! ¡Soy yo! Bueno, el que tuvo la puta idea. ¡Ah, cabrón! Soy yo. Bueno, al del trofeo. ¡Ah, cabrón! No, pues sí, no mames. Pues aquí, ¿cómo investigar? Lo tenía que resolver él, ¿A quién le preguntaba, güey? O sea, no a mames. sus huevos le preguntó y decidió que iban a ser 4 grupos. Y que los 4 grupos iban a funcionar al sistema de liga, de los cuales el campeón de cada grupo se clasificaría para la siguiente fase. La idea original de Jules Rimet es que las eliminatorias directas fueran por el resto de los mundiales. Fue por la falta de estos primeros equipos que se instauró la fase de grupos en los mundiales. Lo mejor de los mundiales. Lo más probable es que durante los siguientes mundiales hubiera sido eliminación directa si no fuera por ese pedo. Nah, no me late. No está tan chido, la Digo neta. que es una copa. Pero sí, la emoción de los grupos y de en la última fecha saber cómo tiene que moverse. Los grupos siempre es lo más emocionante del mundial porque es cuando todos los equipos están en modo me vale pito, güey. Y cuando tienes 7 partidos al día por ver, güey. Bueno, el sorteo para definir quién estaría en cada grupo no se pudo hacer con anterioridad. Porque hubo países que pues no confirmaron y simplemente llegaron. Entonces lo que empezó a hacer Jules Rimet es que les sorteaba su lugar cuando bajaban del barco. A huevo. Es como, ok, ya estás aquí, venga. ¿Para qué? Para que los equipos no se pudieran echar para atrás por el grupo que les tocara. No mames, imagínate de que no, súbanse al barco, nos vamos, nos tocó con Brasil. No, pero o sea, de que no se regresaran o que se quedaran allá y ni vinieran, güey. Es como, ya estás aquí, no, es pero... un pedo que te regreses. No, por eso te digo, pero imagínate que los güeyes les valía pito y no, pues nos tocó con Brasil, súbanse al barco, vámonos. Claro. Ahora bien, en cada partido el equipo ganador se adjudicaría 2 puntos, el perdedor ninguno. En caso de empate ambos recibirían 1 punto. Si al terminar la fase de equipos había equipos empatados a puntos en la primera plaza, se disputaría un partido de desempate. No había nada de que diferencia de goles ni nada, no. Otro juego. A la gente le mama el fútbol. Pues sí. El fútbol. Fútbol. Los 4 ganadores del grupo pasaron a una fase final con eliminación directa partido único en el que estaba previsto un tiempo extra en caso de empate. Pero esto nunca sucedió. En todo el mundial no hubo ningún empate. A huevo. Se tuvieron en cuenta 2 criterios para formar los grupos. Mantener el mayor interés del campeonato y que los equipos en general tuvieran la posibilidad de tener buenos partidos. Por lo que las cabezas de grupo serían... Ahora te digo. Las cabezas de grupo fueron Argentina, Uruguay, Francia, supongo. ¿No? Francia y Estados Unidos. Este está muy curioso porque de hecho es la mejor participación histórica de Estados Unidos en un mundial. Sí, digo, había unos equipos. Había la mitad de equipos. Menos de la mitad de equipos. Los grupos del campeonato quedaron de la siguiente forma. La intención de los organizadores era que un equipo no se sintiera tan agüitado porque le pusieron una putiza en el primer juego.
Así que lo ideal es, solo se van a jugar en una ciudad, solo se van a jugar en un estadio, en el Estadio Centenario, que se construyó especialmente para esa ocasión. Y pues como el estadio se llama Centenario porque es el centenario de la independencia de Uruguay, fue diseñado por el Juan Antonio Escaso y Rimet lo llamó el Templo del Fútbol. Pues tenían que poner el nombre, ya estaban en Uruguay. Probablemente había un estadio más bonito en Europa, pero ya estaban ahí. El estadio tenía una capacidad para 90,000 espectadores en 1930. Era cuando güey. hacían pinches estadios titánicos, güey. Afuera de las Islas Británicas, este era el mayor estadio del mundo. Sin embargo, las lluvias hicieron que todo en Montevideo valiera verga. Y es por eso que los partidos se tuvieron que repartir a diferentes estadios. Por ejemplo, el Gran Parque Central, que era del Club Nacional, el Estadio Pocitos y otros de la misma sede de Uruguay. Montevideo, como muchas otras capitales de Latinoamérica, tienen un chingo de estadios. Por ejemplo, Buenos Aires tiene una densidad de equipos de fútbol cabrona, güey. Lo que son Buenos Aires, Londres, Montevideo, Madrid. La Ciudad de México. La Ciudad de México, güey, tienen estadios para aventar para arriba, güey. Y el punto es que tuvieron que empezar a repartir este pedo. El pedo también fue que ahora esto le implicaba más gastos a los equipos, porque tenían que trasladarse a diferentes sedes, el tema de la cobertura mediática tenía que repartirse en más sedes, y Jules Rimet y Uruguay dijeron, lo pagamos, mi cabrón. Sí. Cada vez sospecho más de dónde tenía tanto dinero Uruguay. No, y también Jules Rimet, ¿no? De que el vato ya así, de que chingándose el dinero. Solo hubo un equipo con 4 selecciones, el resto fue de 3 selecciones. El único grupo donde hubo 4 selecciones es donde estuvo México. ¡A huevo! Ahora bien, los franceses empezaron jugando contra México y ganaron. Obviamente. 4-1. De hecho, el primer gol en la historia de los mundiales se lo marcaron a México. Aquí empezaron a suceder muchísimos datos curiosos. Por ejemplo, a 6 minutos de finalizar el partido, el árbitro principal, Almeida Reggio, silbó erróneamente el final del encuentro. Nadie lo obligó. Silbó erróneamente el final del encuentro porque no tenía un control de un reloj para saber cuántos minutos llevaban. Y lo silbó justo cuando el francés Marcel Langiller tenía una clara ocasión de gol. Francia había jugado 2 veces en 48 horas, cuando Chile todavía no había disputado ningún partido. Y luego Francia volvió a jugar contra Argentina, uno de los favoritos del torneo. O sea, la fase de grupos se empezó a dar cuenta que era un cagadero esto que había organizado Jules Rimet. Con las nalgas. En el siguiente partido del grupo, entre argentinos y mexicanos, se produjo el primer penalti de la competición. Dale. El árbitro boliviano Ulises Saucedo señaló 5 penaltis. Algunos de ellos dudosos, algunos. Pero el punto es que ahí fue cuando sucedió el primer penal en la historia de la competición. Penal que le anotaron a México. Dale. En el segundo grupo estaban, por ejemplo, Brasil, Bolivia y Yugoslavia. Los brasileños eran favoritos para pasar de ronda, pero en el partido inaugural perdieron contra Yugoslavia. Yugoslavia le propinó la primera derrota a Brasil en su historia. El primer país de Europa que voy a pisar. Ok. Y antes del torneo, Bolivia no había ganado todavía ningún partido internacional oficial en su historia. ¿Son como las Islas San Marino o cuáles son las que...? San Marino, que no ha ganado nada. Tiene como una victoria en los últimos 35 años. Dale, San Marino. Y es contra San Marino B. El grupo 3, por ejemplo, tenía a Rumania, a Perú y a Uruguay. Uruguay obviamente era el favorito por ser sede, por ser campeones de los Olímpicos y porque la mitad de los árbitros eran uruguayos en el torneo. Ajá. Y porque eran los que sí habían podido comer. En el partido inaugural del grupo se produjo la primera expulsión en la historia de los mundiales al peruano Plácido Galindo en el enfrentamiento ante Rumania. Aprovecharon obviamente los rumanos la ocasión, terminaron por ganar 3-1. El grupo 4, para decirte rápidamente los grupos, estaba conformado por Estados Unidos, Bélgica y Paraguay. Ok. Este grupo terminó por ganar los Estados Unidos. Ok. Contra Bélgica y contra Paraguay. Lo de Paraguay no era sorprendente, pero lo de Bélgica sí, porque era una selección que ya tenía fogueo en las competiciones europeas. Estados Unidos se jugaba básicamente a nivel colegial y colonias y barrios y ya, güey. Y apenas sabían lo que era ese pedo. Sí, digo, todavía. Sí. Con estos marcadores pasaríamos directamente a las semifinales. Semifinales que enfrentarían a Uruguay contra Yugoslavia y a Argentina contra Estados Unidos. En el partido de Uruguay contra Yugoslavia, los anfitriones logran adelantarse en el marcador de inicio
pero Yugoslavia responde rápidamente, ante lo cual Uruguay tuvo que replantear su estrategia, y esto es algo que narran, por ejemplo, los jugadores que en ese momento estuvieron en el partido de Yugoslavia. Era la primera vez que entendíamos que un equipo de fútbol tenía posiciones. Porque los uruguayos sabían exactamente dónde ponerse. Porque no estaban persiguiendo el balón como niños de primaria, güey. Uruguay terminaría por ponerse las pilas en el segundo tiempo y ganarían 6-1. Dale. Que sigue sin ser la mayor derrota en la historia de las semifinales, porque Alemania le ganó a Brasil 7-1. No es cierto, eso nunca pasó. Sí pasó. Yoga bonito. Yoga bonito. Llora bonito. Llora bonito cuando nos ganen. En el otro encuentro entre Argentina y Estados Unidos, para no hacerte la larga, Argentina le cagó el pecho a los estadounidenses y terminamos por llegar a la final. Ajá. El 30 de julio en el Estadio Centenario, las puertas abrieron a las 8 de la mañana, 6 horas antes del inicio del partido, Sí. y ya había gente esperando. Al mediodía ya estaba lleno. A huevo. El estadio tenía una capacidad de 90,000 espectadores. Al encuentro asistieron 93,000. Siento que en el Maracaná se mamaron más porque ahí sí iba Sí, uno sí, arriba sí. de otro, güey. Digo, pero aún así era algo que no se había visto en la historia de la FIFA. Y aquí empezaron a tener la primera gran preocupación de un partido de este nivel. ¿Por qué? Porque la final del primer mundial iba a ser ante dos rivales como Argentina y Uruguay, que por más que habían cooperado políticamente para la realización del torneo, los aficionados no entendían de cooperación, entendían de Chingadazos. putear y bardear. Ajá. Y básicamente tuvieron que llegar a un chingazo de precauciones policiales al estadio, quienes acompañaron obviamente a Uruguay, pero sobre todo a Argentina para que no los mataran a la verga antes de entrar al estadio. Dicen los jugadores argentinos que se escucharon voces desde afuera del vestidor que decía, como hagan un gol, matamos a cada uno. Sigue pasando. Sí. Sudamérica. No, si vas a un partido aquí de Juárez o de Veracruz... Bueno, seguramente pasa. si vas a un partido de Juárez te van a matar, pero por otro tipo de cosas. Se estima que entre 10,000 y 15,000 argentinos hicieron el viaje hasta Montevideo para presenciar la final, pero los organizadores solo liberaron 10,000 boletos para argentinos. Chale. Pero estas estimaciones son incorrectas, porque eran estimaciones uruguayas. La Asociación de Fútbol Argentina estimó el doble. Había 30,000 argentinos peleando por 10,000 boletos en Montevideo. Muchos de ellos terminaron por meterse al estadio A la fuerza. como uruguayos, Ok. es decir, sin playera o simplemente comprando un boleto neutral. Ajá, o haciendo un idioma pendejo. Pues hablan muy parecido. Sí, de hecho, perdón, pero no puedo diferenciarlos. El árbitro fue el belga John Langenus, que El belga. aceptó muy pocas horas antes el encargo con una única condición. Ajá. Que al momento en el que él pitara el final, ya hubiera un barco esperándolo para regresar a Bélgica. ¿Tanto le cagó Latinoamérica? No, tenía miedo del resultado final, güey. Ah. Fuera cual fuera el resultado, No, o sea, sí estaba denso el él pedo. tenía miedo, güey. Chale. Uruguay hizo un cambio en su alineación con respecto al de las semifinales. Castro sustituyó a Anselmo, que era una Claro. de sus principales figuras. Era el cambio lógico. Y esto terminó por desconcentrar a todo el equipo argentino porque solo conocían a Anselmo. Entonces ya no sabían qué pedo con Ajá, Castro. No mames, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Anselmo era negro. Pancho Varela, un jugador argentino de la época, manifestó tiempo después: los aficionados uruguayos nos hicieron la guerra desde que llegamos porque sabían que el título iba a estar entre ellos y nosotros. Es decir, desde que antes de que empezara el torneo. Por la noche no nos dejaban dormir, llegaban a nuestro hotel y aventaban piedras a nuestras ventanas, nos insultaban en los entrenamientos. El defensor Luis Monti, otra estrella del equipo argentino, fue amenazado de muerte la noche anterior, al igual que toda su familia. Pero no los asesinó. No los asesinaron. No los amenazó Uruguay. Los asesinó Italia. Digo, los amenazó Italia. Me quedo con la palabra. Ajá. Los amenazó Italia. No me sorprende. Porque lo que querían los italianos el rumor era que fuera un partido culero para que se arrepintieran porque el mundial no había sido en Italia. Güey, no, putos italianos, güey, los odio, güey. Después se investigó y estos habían sido 2 agentes de Mussolini que habían ido a amenazar a los futbolistas argentinos. Les dijimos, o mundial O fascismo. Cuando volvimos para jugar el segundo tiempo contra los uruguayos, había 350 militares con bayonetas al lado de nuestro vestidor, que no tenían la cara de defender. ¿Cómo chingados ganas un partido así? O sea, Luego te cuento la historia de un equipo que sí pudo ganar así. sí, probablemente, o sea, sí hay varios, pues, pero... O sea, no está fácil. Básicamente dijeron, tenemos que perder o nos vamos a morir. Sí, güey, o sea, no está nada fácil. Y menos en esa época. Ahora, el partido terminó con Uruguay ganando 2-1 Ujú, y coronándose como los primeros campeones del torneo mundial de la FIFA, ujú. ganando la primera Copa Jules Rimet,
Y fue en ese momento cuando Jules Rimet promete que aquel equipo que gane 3 veces la Copa se quedará con ella. Uh-huh. Uruguay ganó el primero, Uruguay ganó el segundo y no volvieron a ganar no en su ganar puta ningún vida. otro. La Copa se la terminó llevando Brasil. Brasil, choco Brasil. bonito, nos robaron la Copa y la hicieron una joya. Probablemente. Y le hicieron cables para el internet. La terminó por tener Brasil, pero esa es la historia de cómo Uruguay se corona como el primer campeón del mundo. Y en ese entonces debutó el jugador más joven en la historia de ese torneo. No será la posteridad el más joven del torneo, pero Varalo es un jugador argentino quien terminó por ser el último sobreviviente del torneo. Uh-huh. Varalo falleció el 30 de agosto de 2010. La ver, no, sí duró un buen rato. A los 100 años. Más que Felipe. Uh-huh. Toma. Y ahora se le conoce como el abuelo de Messi. Exactamente, se conoce como Messi. Como Messi. Ahora, Messi. Datos interesantes. 8 semanas antes del inicio del Mundial no había ningún seleccionado europeo para jugar. Esto fue, como ya te menciono, porque Jules Rimet les mandó una carta personalmente. Uh-huh. Uruguay sustentó los costos, pero al final Uruguay no pagó del todo. Entonces el mismo Jules Rimet tuvo que poner de su bolsa para los viáticos de estos cabrones. El partido de la ronda ese inicial, cabrón, en lugar de los de ahorita que se chingan dinero de la FIFA, él le ponía dinero. Que seguro ponía el dinero que antes se había chingado. El partido de la ronda inicial entre Argentina y Francia, como te menciono, se acabó antes porque el árbitro cometió un error. Y cuando se dio cuenta del error, ya que estaban todos los equipos en el vestidor, los volvió a sacar a jugar el resto del partido. Que mira, te reirás y lo que sea, güey. Acaba de pasar en la puta Liga Mexicana, güey. ¿Sí viste lo del penal, güey? Sí, que marcaron penal y el VAR, o sea, tu fútbol no ha cambiado nada. El primer jugador expulsado en la historia de los mundiales, te dije que fue un peruano, uh-huh. Mario de las Casas, quien fue expulsado ante Rumania después de una serie de peleas. No había tanto problema con las peleas hasta que esta tuvo una cierta notoriedad porque debió ser detenida por la policía. ¡A huevo! Una pelea entre peruanos y rumanos que detuvo la policía de Uruguay. La única guerra Perú-Rumania, güey. Alex Villaplan, capitán de Francia en ese mundial, sería ejecutado en 1944, pues colaboró con la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. No mames. Otro dato histórico. Este era un torneo en el que, por ejemplo, Estados Unidos y las potencias europeas ya tenían mucho más conforme su equipo técnico. Tenían auxiliares y, sobre todo, tenían doctores, uh-huh. Cosa que otros no tenían. Sí. El resto de equipos se tenían con los enfermeros del estadio. Pero el doctor de los Estados Unidos, cuando tuvo que entrar a asistir a uno de sus jugadores en el segundo partido de grupos, se tropezó con su propio maletín y se abrió delante de él su propia botella de cloroformo, lo cual causó que el médico se desmayara a la mitad del campo. Pues aspiró los vapores que se emitieron de su maletín. Tuvieron que entrar los doctores enfermeros del estadio a sacar al doctor de los Estados Unidos en camilla. Aplicó la mamada de que venían los dos doctores corriendo y se estrellaron, ¿no? Entre ellos, y tuvieron que entrar los doctores paramédicos suplentes, güey. El arquero de Uruguay, Antonio Masali, se convirtió en el primer jugador en ser expulsado del equipo durante el torneo. Del equipo. Porque se escapó de la concentración para visitar a su familia. A quienes no veía meses antes porque dijeron ganar. Su familia que se constituía de 5 prostitutas. Y en ese mundial, el partido entre Perú y Rumania, donde hubo una pelea que separó a la policía, es hasta el momento el partido con menos público en la historia de los mundiales. Uh-huh. 294 personas. Bien. Que es más o menos lo que junta un atropellado en una avenida. En una avenida. Esta es la historia de cómo, a pesar de un chingo de pendejadas, a pesar de que nada salió como tenía que salir, se creó el primer evento que a la posteridad terminaría por ser el evento más mediático, más redituable y probablemente el evento más importante junto con los Juegos Olímpicos, pero con públicos y enfoques totalmente diferentes, como lo es ahora el Mundial de la FIFA, ganado por Uruguay, creado por Jules Rimet. ¿Qué te parece la historia, Sergio? Bien. Muchas gracias. No, pues es que es el pedo de que todo en un principio sale mal, güey. O sea, si algo me enseña esto es que cuando estás empezando a hacer algo va a valer verga, o sea, la neta. Y lo único que hace falta es que te animes. O sea, es una bonita lección, güey. O sea, si esperas que las cosas sean perfectas para que las hagas, no va a suceder. A mí me gusta mucho de hecho, lo leí justo hoy. Una frase de un creador de contenido que me gusta mucho, que dice: si la primer versión de lo que creaste no te genera cringe, la sacaste demasiado tarde. Uh-huh. Que creo que justamente es esto. O sea, tenía que pasar... O no has mejorado.
También puede ser. Sí, también, o sea, digo, obviamente ha cambiado mucho, pero... No, pero es el tema de que el primero te tiene que generar cringe, pero que entiendes que Sí, pues sí, no claro. estaba bien hecho, pero salió. Se hizo. Yo le recomendaría esta historia para todas aquellas personas que son como súper duras consigo mismas. Así de que, verga, es que le estoy cagando en mi primera chamba, es que, no me sale esto. Es como, güey, el mundial estuvo de la chingada, güey, el primero. O sea, todo está de la chingada cuando empiezan. Probablemente el único güey que ya era una verga cuando nació fue el pendejo de Messi, güey. Pero pues ese güey... Pero es chiquito. Ajá, pero es chiquito, y sigue siendo chiquito. Pero pues es eso, o sea, el chiste es animarte, ¿no? Suena muy frase de coach, pero sí es cierto, el mundo es de los locos, güey. Si Jules Rimet no hubiera presionado, porque era su sueño, ¿sabes? Este torneo mundial, y no hubiera presionado y dijo, ok, tenemos 3 árbitros, ¿cómo los distribuyo? Ok, Solo me llegaron 13 de 16. ¿Cómo organizo esto? Estos güeyes no quieren venir, le hablo al rey. Y tú no las circunstancias hacen las cosas geniales, porque, como dice Lechu, si la circunstancia no hubiera sido de esa manera, tendríamos un formato mundial totalmente distinto, que sería mucho menos emocionante, estoy seguro de eso. Entonces, el tema es animarse a hacer las cosas, aunque en el Inter, pues, termines instaurando el fascismo en un país de Europa. Y amenacen una familia argentina por tu culpa. Exacto. Pero, hey, las risas no faltaron. Sí, justamente es eso. O sea, nunca es demasiado pronto para sacar algo, pero puede que sea el momento en que sea demasiado tarde. Entonces, háganlo, saquen la primera versión de lo que quieren hacer, reflexionen sobre ella, aprendan de ella, pero no se queden con las cosas en el tintero, aviéntenlas al papel. Porque hay muy pocas cosas para las que es el momento perfecto, y la única que se me ocurre es para seguir al Lechubiza. En redes este sociales, momento. así es. En redes sociales. Probablemente me atrevo a decir que es el mejor segue que hemos hecho a esa parte, güey. Al comercial. Ya llevábamos 3 bastante deplorables, la neta. Eso estuvo bonito, nos Sí. recuperamos. Así es. @Lechubiza en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter pueden encontrar nuestros podcasts recién publicados, memecitos, chistecitos, comentarios, y pueden ahí ustedes mismos hacernos comentarios y mandarnos mensajes. El podcast como tal lo pueden escuchar ¿en dónde, Sergio? Pues ahí, güey. Y también en Spotify, en Apple Podcasts, en Google, y pueden Podcast. seguirnos en YouTube, donde además lo verán en video y se enterarán de todas las pendejadas que suceden alrededor de esto, como ahorita que Sergio hizo algo y no les voy a decir qué hizo, ¿no? Se van a tener que enterar. Y les agradecemos muchísimo por escuchar los bardos de la historia, y por favor, Anímense. a hacer las cosas. Y que no les dé miedo. Si alguien les dice, o yo voy al fascismo, ustedes elijan todo lo que no sea el fascismo. Por favor. Ya, si esa persona decide instaurar el fascismo, es muy su pedo. Digan no a los dictadores. Bye.